y quiero hablar sobre prepárate para entrar a la nueva temporada. No podemos entrar sin preparación. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a darle un aplauso de gloria a Dios a los que nos visitan por primera vez. Aquí está. ¿Cómo le decimos a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Ya los saludamos desde aquí y gracias por estar en este lugar. ¿Cómo se sienten? Veo caras hermosas, hoy más bronceadas que nunca. Lo llevamos a la playa ayer. José me dijo, pastor, yo ni me bronceo. Y dije, bueno, José, no es mi culpa. Así que le ahorré un dinero de pagar bronceado. ¿Cuánto nos gozamos con esa obra? Doy gracias a todos los que participaron, a todos los que aportaron y a todos los que oraron. De verdad, qué bonito es hacer la obra del Señor. Ok, vamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 1 en adelante. Por favor, vaya conmigo. Y vamos a hablar de prepárate para entrar en tu nueva temporada. Leemos su palabra, ahí nos ponemos de pie en reverencia, ya vamos a estar sentaditos. Igual, si no tiene Biblia, aquí la puede leer. Ahora que la pongan, vamos a esperar para algunos que no tienen Biblia, puedan leer la palabra de Dios, es importante leerla. En el nombre del Señor vamos a leerla. Dice el verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, ¿quién? Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de las provincias de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y mire lo que dice el 2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra ¿a quién? Hijo de Zacarías en el desierto. ¿Dónde vino la palabra? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará y collado. Los caminos torcidos y los caminos ásperos, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación, ¿quién os enseñó a huir de la ira? Y el 8, mire lo que dice nuestro versículo clave. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún. Mira el 9, y ahí concluimos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, Padre, gracias por tu palabra. Añade bendición y que nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento allí, por favor. Santo es el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Puedes decirle al que está a tu lado, Dios te está preparando. Dile, Dios te está preparando.
En cada uno de nuestros procesos, Dios nos está preparando. Cuando el Señor, a través de Isaías, y aquí lo leímos, lanzó esta profecía, eso está en Isaías 40 por allá, habló de que tenía que venir alguien que preparara el camino del Señor, que le entregara a un pueblo bien dispuesto a recibir la palabra que Cristo venía a hablar, que era una palabra diferente, no era un mensaje religioso, era un mensaje de salvación, de gracia y de vida eterna. Era un mensaje que ya no se fundamentaba en mi apariencia, sino en mi corazón. Ahora bien, el Señor necesitaba un vientre y una pareja confiable, ya estudiamos eso. Y cuando el Señor le habla a ellos, a Zacarías y a Elizabeth, dice la palabra de Dios que ellos eran fieles. Y Dios, necesitando ese vientre fiel, aunque ella era estéril, porque cuando Dios te escoge, Dios rompe lo que te impide ser fructífero. Gracias por ese amén con anemia, pero gracias. Alabado sea Cristo. Entonces, escuche esto. El Señor lanzó la profecía aproximadamente 700 años atrás. El cumplimiento se manifestó ¿cuándo? Cuando Él encontró esa pareja fiel y en el tiempo que Él estableció para que se cumpliera. No nos anticipemos nunca al cumplimiento de las cosas, porque Dios ha designado un tiempo. Mire, cuando usted y yo nos anticipamos al cumplimiento de las cosas, podemos cometer muchos errores. Es como una jovencita, usted tiene 15 años, usted no tiene edad para casarse, ni para tener novio. Porque hay madres que le permiten a sus hijas a los 14, a los 13, a los 15 años tener un novio. Ahora sí me metí en problema aquí. Veo cara seria. Pero en la realidad no te anticipes. Vendrá el tiempo donde vas a tener y vas a conocer un novio y vas a vivir la etapa de noviazgo, vas a vivir la etapa de conocerte y vas a llegar al matrimonio, van a venir los hijos. Porque cuando tú te brincas una etapa, la etapa después te arrolla a ti. ¿Usted está aquí o no? Entonces, es importante saber esto. No nos podemos anticipar. Dile al que está a tu lado, no te anticipes. Deja que Dios lo haga. Ahora bien, Juan el Bautista nació para un propósito divino. La palabra de Dios, y quiero que me ponga el versículo 3 por ahí, nos habla de que por primera vez, después de 400 años de silencio, el domingo pasado hablé de eso, después de 400 años de silencio, la voz de Dios, literal, la voz de Dios viene y le habla a un ser humano. Porque cuando a Zacarías se le apareció el ángel, fue el ángel que vino con un mensaje de Dios, pero no era el mismo Dios. A su nombre. A su nombre. Es decir, que después de 400 años, la voz de Dios, no sé si el verso 4 o el 2, donde dice que él estaba en el desierto y la voz de Dios le vino a hablar. No, estoy en Lucas 3. Lucas 3. Para que los hermanos podamos leerlo y podamos ver. Mire, ahí lo dice. En el verso 2 o verso 3 dice, y vino palabra de Dios. Lo voy a buscar aquí. Mire lo que dice. El verso 2. Lo dice allí claro. Y vino palabra de Dios. ¿Para qué vino la palabra de Dios? Diga conmigo, para activar un propósito divino. En el verso 2, sí, ahí lo dice. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Lo primero, amados hermanos, que necesitamos comprender es que aunque tú tengas un propósito muy grande, si no hay palabra de Dios, el propósito está inactivo. Mire, la profecía Dios la soltó 700 años atrás. Y vamos a contar un poco la historia para entrar en el cuerpo del mensaje. Ok. Pero aunque Juan había nacido, la profecía no se había cumplido en la totalidad.
estaba, por ejemplo, por poner un porcentaje, al 50% completada. La profecía se cumple aquí, cuando Juan empieza a predicar el evangelio de arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. Aquí se cumple la profecía al 100%. Es decir, que lo primero que vino a Juan fue la voz de Dios, ahí lo dice, y vino palabra de Dios a Juan. La palabra de Dios, escúchame bien, vino a activar, a habilitar a Juan para hacer la función por la cual él fue llamado. El problema de nosotros muchas veces es que me activo sin escuchar la voz de Dios. Y a veces estoy escuchando la voz de un hombre y pienso que es la voz de Dios. Lo más lindo es cuando usted tiene una relación con Dios que no necesita intermediario, que ciertamente Dios te puede confirmar a través de un hombre lo que ya Él te dijo en el secreto. Pero muchas veces yo tengo que buscar la voz del hombre porque me hace falta la voz. La voz. Entonces, escuche bien. La temporada que vamos a vivir es una temporada donde vamos a continuamente a escuchar a Dios. No puedo hacer algo, no puedo ser habilitado para algo sin antes Dios no me lo confirma. Si usted se va a casar con alguien y Dios no se lo ha confirmado, take it easy. Easy, easy, easy. Suave, deja que Dios te lo confirme. El problema es que muchas veces llego a los 40 y hay una desesperación porque pienso que el tren me va a dejar. Pero el vagón que Dios tiene diseñado para que tú te montes nunca pasará sin que tú te montes. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo diseñó para que tú te montaras. ¿Usted está aquí? Entonces la voz de Dios vino a Juan, escuche bien, ¿para qué? Para habilitarlo a que Juan cumpliera lo que Dios lo mandó a hacer. No podemos nosotros, amada iglesia, andar como huérfanos en el mundo. Todo lo que hacemos, por pequeño que parezca, debemos depender de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando Dios te habilita con su voz, Dios te va a respaldar en lo que tú vas a hacer. Cuando tú mismo te habilitas es cuando tú peleas con tu fuerza y no tienes ningún resultado en aquello que estás haciendo. Porque hay cosas locas que Dios te va a decir que tú hagas y tú dices, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Dios te dice, escuchaste mi voz, no te preocupes por cómo lo vas a hacer, preocúpate por obedecer y por creer que yo te voy a respaldar. ¿Qué es esto? Entonces, lo primero es la voz de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando la voz de Dios llega? Lo primero que debemos comprender es que Juan está en un contexto religioso y político terrible. Juan el Bautista no vino predicando cuando las personas veían a Cristo, no, fue antes de Cristo. Es decir que Juan el Bautista estaba predicando algo que las personas aún no podían ver. Cristo no había salido al escenario, no había hecho milagros. Juan no podía decir, mira, ahí está el Cordero de Dios. ¿Viste el milagro que hizo? Ese es el Cristo, el Mesías. Juan no podía decirlo aún. Es decir que Juan está haciendo una transición de la ley a la gracia. Y toda transición requiere esfuerzo, rompimiento, requiere que nosotros tengamos valentía para hacerla. Porque la mayor parte de nosotros primero quiere agarrar lo nuevo para soltar lo viejo. Y con Dios no funciona así. Dios te dice, primero suelta lo que te digo y ten fe que lo nuevo te llegará en el momento que tú sueltes lo que te digo que sueltes. A su nombre. De Juan está en un contexto religioso y allí la voz de Dios no le llegó al sumo sacerdote, oído. Porque hay un templo lujoso donde habían invertido millones de dólares literalmente para construirlo. Pero la voz de Dios no le llega al sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote no fue aquel que Dios llamó a hacer lo que Juan tenía que hacer. Y el problema de nosotros es que nosotros pensamos que Dios tiene que hablarle a otro de lo que yo tengo que hacer. No. Dios tiene que hablarte a ti de lo que tú tienes que hacer.
A veces yo estoy esperando que el hombre me diga lo que yo tengo que hacer, y cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te va a hablar a ti mismo lo que tú tienes que hacer. Desde aquí. Por eso es la importancia de nosotros tener una relación con Dios. Yo he conocido una persona que se le dijo: no te cases con ese hombre. Oído, estoy por ahí hoy. Fue el pastor y le dijo: ¿escuchaste a Dios para casarte? No, no escuché a Dios, pero está guapo, pastor, y tiene plata. No te cases con él, le dijo el pastor. Incluso el pastor fue a la boda, y de la boda salió y dijo: yo he visto demasiado, no voy a ser partícipe de esto. El tipo se ve bien, Brad Pitt, tiene plata y todo, pero no es para ti. No le hizo caso y se casó. Se ha divorciado 3 veces del mismo hombre y se ha casado 3 veces con el mismo hombre. 3 veces. ¿Por qué? Porque ignoró la voz de quien estaba escuchando a Dios para decirle: no lo hagas. No escuchó a Dios. ¿Cuántas cosas nosotros cometemos por no escuchar a Dios? Hay amistades que tú tienes una amistad y Dios te escucha a Dios, si esa es la amistad que tú tienes que tener. Hay relaciones que tú estás que parecen muy bonitas, pero al final son relaciones que te van a conducir a la muerte espiritual. Y tú tienes que escuchar a Dios para ver si es la voluntad de Dios que tú tengas esas relaciones de amistad. Porque hay cosas, escúchame bien, que parecen de bien, pero su fin. Entonces, el punto es que muchas personas, cuando tú estás en la buena, sí son tus amigos. Pero cuando tú caes en el fracaso, ahí es que se sabe quiénes realmente están contigo. Entonces la palabra no le llegó a Juan en el templo, le llegó en el desierto. Y la preparación más grande de nosotros, escúchame bien, es en el desierto. En el desierto es donde nuestra voz interna se apaga para escuchar la voz de Dios. Si usted se da cuenta, todos los hombres de Dios que fueron usados por Él pasaron por el desierto. ¿Dónde le habló o dónde se les reveló el Señor a Moisés? Fue en el desierto. Moisés iba pastoreando las ovejas del suegro. Moisés vivía en Costa Verde, en la casa presidencial, y bajó al estatus de Chorrillito, y en la casa del suegro, porque ni de era, atendiendo allí un puestecito de empanada que ni de él era del suegro. El suegro todos los días le pedía la cuenta. ¿Qué pasó? ¿Me está robando? Es decir, que pasó de una posición altísima económicamente a una posición baja económicamente. Pero en esa posición baja fue donde Dios se le apareció. Dios no se le reveló en el palacio. En el palacio no fue que Dios le hizo la aparición a Moisés y le entregó el llamado por el cual Moisés nació. ¿Dónde fue? Fue en el desierto. Porque ahí, escúchame bien, ahí en el desierto es que se va a saber de qué estamos hechos. A ver si busco a Dios por los panes y los peces, o lo busco realmente porque lo amo. Entonces Juan el Bautista podía decir: Señor, pero si yo fui llamado por ti a anunciar a Cristo, llévame allá al templo y ponme el vestido sacerdotal. Y Juan el Bautista se vestía, era con pelo de cabra. Lo que comía era langosta y miel silvestre, dando a entender que ahora no necesitábamos una vestidura, escúchame bien, natural. Necesitamos la vestidura de Cristo, que es espiritual. Necesitamos la vestidura de que Él está con nosotros. Necesitamos la vestidura de que la sangre de Cristo nos limpia. A su nombre. Ahora bien, ya vamos a salir de aquí. Pero si tú estás en un desierto, tienes que saber que Dios te está preparando. Voy a repetirlo para que alguien lo reciba. Si tú estás atravesando un desierto, tienes que saber que Dios te está preparando. Ahora, aquí hay un punto importante. Los desiertos aquí
eran pues desierto literal, ¿verdad? Pero para nosotros un desierto puede ser una crisis financiera, puede ser un problema de salud, puede ser un problema matrimonial, puede ser un desempleo, puede ser una frustración porque mi llamado no sale como yo quiero que salga. Y nosotros necesitamos comprender algo. En medio de ese desierto, Dios te hará depender de Él. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Dios. Que sin importar lo que mis ojos naturales puedan ver, yo digo, yo le creo a Dios, aunque hoy yo esté viendo lo contrario a lo que Dios me dijo. Dios lo va a hacer en mi casa, aunque mis hijos estén en rebeldía hoy. Dios lo va a hacer conmigo, aunque yo esté en una crisis financiera hoy. A su nombre. Es importante saber que Dios nos lleva al desierto. ¿Sabe quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Dice la Biblia que el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Y en el desierto Jesús pasó hambre. Hambre. Jesús, el Dios encarnado, el Todopoderoso, que podía decir, ángeles, tráiganme. Después vinieron los ángeles, ¿no? Y le trajeron un manjar. Pero podía decir en esos 40 días, traigan. No, esperó. ¿Por qué? Porque tenía que esperar el cumplimiento del tiempo. No salga del desierto antes de tiempo, espera el cumplimiento. Mire, hay una oración en la Biblia que me parece una oración sobrenatural, y fue cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro le dice a Jesús, permíteme que yo vaya a ti. Pedro no le dice a Jesús, Jesús, calma la tormenta. ¿Cuántos de nosotros en el desierto le decimos, Señor, sácame de este desierto? Porque todos queremos huir del desierto. Y Dios permite el desierto visible para hacernos fructíferos donde somos invisibles. Dios permite que muchas veces los dineros se te agoten. ¿Sabe para qué? Para darte a entender que tú no dependes del dinero que tú tenías. A veces tenemos trabajos, personas en pedestales. Y Dios permite que se derrumben de allí. ¿Sabe para qué? Para darnos a entender que el único que nunca falla realmente es Dios. ¿Usted está aquí? A su nombre. Entonces, Juan entendió algo. Aunque yo esté en el desierto, yo estoy habilitado para hacer lo que Dios me mandó a hacer. Escúchame bien, porque aquí entra la introducción de mi mensaje. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer por el proceso que estoy viviendo? Ay, si es un proceso de plata es peor. ¿Dónde está el Dios que prospera? El Dios que prospera está contigo, pero Él te está preparando para ver si tú eres fiel en la escasez como en la abundancia que Él te dará más adelante. Porque antes de Dios llevarte a lo mucho, primero te prueba en lo poco. A su nombre. Pues si tú no sabes manejar $100, ¿cómo tú quieres que Él te dé 100,000? Entonces Dios primero va a probar nuestra fidelidad en lo poco. Y después nos llevará a lo mucho, dependiendo lo fiel que fui en lo poco. El problema es que a veces nosotros estamos en la universidad y quemamos toda la materia. Pregúntale a José, hay estudiantes que tienen 10 años la misma carrera y no terminan. ¿Por qué no terminan? Cogen una materia y cuando cogen esa materia no van a los exámenes y la vida entera estudiando y no terminan a ser cristianos. En el mismo desierto 7 años, 10 años y no pueden salir porque no han superado el examen. Ahora, cuando usted está haciendo un examen, yo no sé el profesor aquí, José, pero cuando usted está haciendo un examen, el profesor, ¿cómo está? En silencio. El profesor no está diciéndole, no sé José, pero los otros profesores no están diciéndole la pregunta A, la pregunta 3. El profesor no está ahí, el profesor está calladito, esperando que tú termines el examen. Así a veces está Dios. Tú estás en la prueba y tú dices, Señor, pero estoy orando, estoy haciendo y no te escucho, no te siento. Y Dios diciéndote, yo estoy, pero supera tu examen. ¿Usted está aquí? Yo estoy, pero supera tu examen. A su nombre.
Mire, ahora bien, yo voy a hablar de dos personajes que fueron preparados por Dios para hacerle frente a su llamado. Y fueron preparados duramente. Antes de esto, quiero leer el significado de la palabra preparación. La palabra preparación proviene del latín preparare, que significa disponer con anticipación lo necesario para un fin. Significa poner a alguien en condiciones adecuadas para un propósito futuro. En términos espirituales, preparación es el proceso por el cual Dios forma tu carácter, fortalece tu fe y te equipa con todo lo necesario para que cumpla la misión que Él te está dando. Lo repito, lo entendimos bien. Sí, vamos a repetirlo. Significado de la palabra preparación proviene del latín preparare, que significa ¿qué? Disponer con anticipación lo necesario para un fin. Poner algo o a alguien en condiciones adecuadas para un propósito futuro. En términos espirituales, la preparación es el proceso por el cual Dios forma tu carácter, fortalece tu fe y te equipa con lo necesario para cumplir aquello por lo que Él te llamó. Usted sueña con ser abogado y usted vaya a la firma de Morgan y Morgan. Yo sueño con ser abogado. ¿Sabe qué le va a decir el jefe de ahí o el seguridad? Tú sueñas con ser abogado, primero voy a prepararte a la universidad. Después que tú tengas el título, pasa tu proceso, date tu prestigio y trae un currículo aquí a ver si te contratamos. Pero primero ve a la universidad y prepárate. Lo único que queremos, todo fácil, somos los cristianos. Y muchas personas abandonan su llamado por el desierto que están viviendo sin darse cuenta que ese desierto es solo una preparación. Es solo una preparación. ¿Cómo tú sabes cuando alguien realmente es fiel? Cuando alguien realmente permanece a tu lado, la única forma de saberlo es que se metan juntos en un desierto. ¿Usted está aquí? Por eso es que yo siempre digo esto, y a algunos les molesta, pero usted no puede cambiar a la mujer que está a su lado. Porque todos los amigos muchas veces, cuando usted tiene, uno prefiere darle al amigo que darle a la esposa. Cuando la plata se acaba, ¿dónde están esos amigos que a mí me decían que en las buenas y en las malas conmigo estaría? ¿Sabe quién no queda? La esposa. La que muchas veces no se benefició de los recursos que teníamos, pero cuando todo pasa, queda ella. A los jóvenes que están aquí, ¿sabe quién te queda cuando hasta el marido te saca de la casa? Tu mamá. Pero no, muchas veces, ¿sabe qué hacemos? Por el marido me pongo en contra de la mamá. Vamos a cambiar el tema. Entonces la mamá te dice, por ahí no te vayas. ¿Y sabe por qué te lo dice? No es por tu mal, es porque ella pasó por ahí, no quiere que tú atravieses lo que ella ya pasó. ¿Estamos aquí? Entonces la mamá te está hablando, entonces muchas veces la hija se pone en contra de la mamá. Cuando el tipo te falla y se te cae del pedestal, ¿sabe qué pasa? La única que te espera con los brazos abiertos, el hijo cae preso y nosotros los padres decimos, él se lo buscó, que resuelva él. ¿Sabe qué hace la mamá? Deja de comer a guardar 2 dolitas para su pasaje y llevarle una compra al hijo que está preso, aunque él se lo buscó. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo algo que es mentira? Muchas veces nosotros no entendemos esta parte. Dios te metió en un desierto, Él te está preparando. No te desesperes. Está bien.
A veces en el desierto vamos a escasear de algunas cosas, pero escaseamos de lo material mientras aumentamos en presencia de Dios. Bueno, no hay comida, voy a ayunar. Y mientras tú ayunas, la gloria se te revela. Y Dios diciéndote, yo tengo un banquete preparado para ti en el cielo, pero primero quiero que ayunes. ¿Estamos aquí? Entonces, hay que aprender que antes de la nueva temporada, primero viene la preparación. Dos personajes. Número uno, José. José fue preparado. Imagínense que Dios le entrega un sueño a José. Y algunos conocen la historia, no la voy a contar toda, pero lo primero que pasa es que Josué se lo cuenta a las personas incorrectas. Josué piensa que sus hermanos se van a alegrar de que Josué le cuente el sueño. Porque a veces Dios usa la misma familia para procesar. A su nombre. Pero el problema no es la familia, el problema es que yo estoy viendo a la familia como un enemigo. Y Dios lo que está usando a ese familiar para oprimirte, ¿sabe para qué? Para que tú entiendas que Dios está contigo a pesar de la opresión. Es para formar en ti un carácter cristocéntrico que aunque te opriman, tú sonrías, lo bendiga y no tengo falta de perdón en tu contra. Aunque tú me lances piedra, no te respondo con piedra. ¿Sabe por qué? Porque en mí ya se hizo un cambio en mi vida. Cristo se estableció en mí. A su nombre. Entonces vamos al verso 45 de Génesis 45, capítulo 45, verso 4 al 8. Vamos a ver José. José fue preparado. Y dice así, en el nombre del Señor. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Wow. Mira, José le está diciendo, ustedes me vendieron. Entonces el 5, mire lo que dice. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que mira lo que le dice José. No me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador. Ahora bien, aquí hay un detalle. José llegó allá de una vez. Te voy a contar un poquito esta historia. Lo primero es que los mismos hermanos le rompieron la túnica que el papá le había hecho. Lo metieron en una cisterna y lo iban a matar. ¿Sabe por qué no lo mataron? Porque Dios lo guardó. Y puso a uno de ellos mismos, llamado Rubén, que intercediera y dijera, no lo vamos a matar, vamos a sacarle beneficio, vamos a venderlo. Y Dios preparó una carreta que venía comprando esclavos. Dios la preparó para que cuando ellos intentaran vender a José, esa carreta se lo llevara al lugar que Dios lo quería tener. Allá en Egipto. Entonces allá en Egipto José empieza a prosperar y todo está bien y todo gloria a Dios y aleluya. Y empieza Poti a echarle ojito bonito al hombre. El tipo era así como Robert, así, guapo. A su nombre. A su nombre. Entonces empieza a echarle ojito bonito. Le dice a José, yo no voy a violar mi integridad. Dice José, no. Potifa le levanta una calumnia. Mira el proceso. Y de ahí vino José a parar en la cárcel. Acusado de violación. No es cualquier acusación la que estamos hablando. Imagínense en los periódicos. Ahí está. En YouTube, en Facebook. Y los cristianos en ese tiempo, si fueran como los de este tiempo, comentaran, es verdad, yo sospechaba que él era así.
Yo le veía la cara a él. Yo sé que él era así. Chismosos, lengua larga, bochinchosos. A su nombre. Y José no tuvo culpa de eso. Pero estaba en la preparación de Dios. ¿Dónde usted cree que él se encontró con aquellos que lo llevaron al trono? Fue en la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel, estaba el copero y el panadero, y allí José le interpreta los sueños. Incluso la Biblia dice que José era el encargado de la cárcel de hacer todo. ¿Usted sabe qué es eso? A un preso acusado de violación en la cárcel lo que le dan es palo. Josué lo pusieron como el jefe de la cárcel porque Dios estaba con él. ¿Usted está aquí? Entonces José sale de la cárcel directo al palacio. Pero José tuvo que ser preparado. Y aquí José podía vengarse de sus hermanos. ¿Dónde radica el mensaje central de esta historia? Donde José entiende que su preparación no fue por fuera, era por dentro. Que aunque ellos lo vendieron y Josué podía acusarlo de todo el mal que le hicieron, José estaba diciendo: no, aquí me mandó Dios. Ustedes no me vendieron, fue Dios que me vendió. Está aquí. ¿Y cuántas veces nosotros podemos decir: la ofensa que mi primo me hizo, que mi esposo me hizo, fue Dios que lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? Para ver nuestra reacción. Me ofendió el marido, no le cocino. Y si le cocino salado. ¿Usted está aquí? Dios muchas veces permite la ofensa para ver nuestro corazón, para ver la reacción que tenemos. José nunca renegó contra Dios. José, nunca le reclamó a Dios. Esta era una fe terrible que nosotros debemos imitar. El sueño de José se iba a cumplir, pero José, tenía que pasar la preparación. ¿Usted cree que los suyos se van a cumplir sin prepararse? Se van a cumplir sin prepararse. Te toca pasar procesos. Y no es solo en el instituto teológico, gloria a Dios, pero hay gente que pasa por el instituto teológico, y el instituto teológico no pasa por ello. Porque siguen siendo los mismos cacarrabias, la misma falta de perdón en el corazón, los mismos esposos maltratadores, las mismas esposas gritonas, y no cambian nada. El proceso no pasó por ti, tú pasaste por el proceso. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar hoy es: no le llame desierto a lo que Él le llama preparación. Porque hay cosas en tu vida que se van a activar solo en el momento de dolor. Mire, ¿sabe cómo nosotros valoramos las cosas? Muchas veces, el día que las perdemos. Yo he contado testimonio de personas que yo lo he escuchado decir: otra vez pollo. Y le dice a la esposa: me van a salir alas de tanto pollo, cocínate otra cosa. Le llegó el proceso, se comían los hijos el pollo y soñaban con comer el pollo que despreciaban. Y ahora se comen el pollo agradeciéndole a Dios y agradeciendo a la esposa que no es nuestra esclava. A su nombre. ¿Por qué los maridos no dicen amén cuando digo esto? Gracias, Robert. Bendito Dios de poder. Yo fuera usted, el marido no dice amén. No cocine salado, siervo. Pero a su nombre. Entonces, aquí hay un detalle claro, y lo quiero ver en el otro personaje que también fue preparado. Y estamos hablando del rey David. David fue preparado antes de ocupar su posición de reinado. Mire, fue tanto así que David lo preparó Dios poniendo a Saúl, el rey, que lo persiguiera.
Saúl empezó a perseguir a David sin darse cuenta que Saúl era el instrumento que Dios usaba para prepararle el corazón. Algunos historiadores piensan que David duró, después de ser ungido, más de 20 años en preparación para llegar al palacio. Algunos piensan que duró más de 20 años. Porque en medio de esos 20 años Dios preparó a David. Mire, David siempre tenía hambre. David pasó hambre. Lea la historia para que usted vea. ¿Por qué usted cree que David quería matar al esposo de Abigail, a Carmel, el de Carmel, a Nabal? Porque David tenía hambre y le dice a Nabal, dile a Nabal, manda unos jóvenes, dile a Nabal que yo aquí lo atendí bien a ustedes, que nos manden algo de comer, que hay hambre. Tenía tanta hambre que se comió los panes sagrados del hambre. David pasó hambre y era el rey. Quizá David no estaba ocupando la posición, pero era el ungido, era el rey. Y antes de llegar allá al palacio, David tuvo que ser preparado. Usted está aquí. Dios te va a preparar donde tú menos piensas. Voy a repetirlo para que alguien lo crea. Dios te va a preparar donde tú menos piensas. Ahora, la alegría de la preparación es que cuando Dios inicia un proceso de preparación, nuestro entendimiento tiene que comprender que para algo estamos siendo preparados. José, ¿para qué estaba siendo preparado? Para gobernador de Egipto. Pero ¿por qué Dios no lo llevó a una escuela a prepararlo en la finanza? No. Lo preparó en el carácter, dentro. Que a pesar de los procesos no te des por vencido. Que a pesar de la batalla que tienes, de la lucha que enfrentas, no te des por vencido. Que a pesar de las múltiples oposiciones, no te des por vencido. Pero, iglesia, voy a repetirlo. ¿Cuántas veces por la tribulación dejo de servir a Dios? Mire, hay veces que nosotros somos tan frágiles espiritualmente. Bueno, pastor, yo soy un servidor X. Pero el uniforme del servidor es azul. No, es que no me gusta el azul. Usted no puede ser servidor aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted va a la policía o a la enfermería y usted va allá y dice, yo quiero ser enfermera, pero a mí no me gusta el blanco. ¿Qué le dice la institución? Usted va a la policía y la policía, usted va y dice, mire, aquí en la policía, yo quiero ser, ese es mi sueño, pero ese color gris o azul, no me gusta. ¿Qué le dice la policía? Hermano Carlos, ¿qué le dicen a la policía? Si no, le cambian el color porque no le gusta. Lo único en la iglesia somos nosotros. Estamos aquí. Cuando el capitán Samaniego, él toca la batería, no vino hoy, está descansando, me contó esto. Ellos entraron un montón de personas con él a la academia de policía. Y me imagino que con el hermano Carlos también, que fue policía militar. Y dice que la preparación en el principio era tan dura que lo ponían a hacer lagartija con la calle caliente. Y dice que las ampollas le salían en las manos. Muchos no aguantaron la preparación. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Cuántas personas entraron a la universidad contigo y no aguantaron la preparación? ¿Y qué pasó? Pero qué lindo que cuando tú ves a esa persona taxiando y tú eres un empresario, un ingeniero reconocido, tú le dices a esa persona, ¿qué tú estás haciendo? No, aquí en el taxi. Y no tengo nada en contra de los taxistas, porque aquí hay uno, no me malinterpreten.
Pero tú dices, ¿sabes por qué tú no conquistaste lo que yo sí? Porque tú no aguantaste la preparación y yo sí. ¿Usted está aquí? Porque, escúchame bien, la preparación te cuesta, pero la mirada yo no la puedo poner en lo que me cuesta, la tengo que poner en lo que recibo después de ser preparado. Entonces tú empiezas la universidad y si tú te enfocas en la materia difícil y te enfocas en la materia difícil, nunca llegarás a obtener el título. Tú tienes que enfocarte en el título, aunque la materia sea difícil. Y más en las cosas de Dios. ¿Cómo es que Dios te da un llamado, te da un ministerio y Dios no te va a acompañar en lo que te está dando? ¿Tú crees que Dios te va a dejar morir de hambre cuando tú tienes hambre? No. Muchas veces Dios espera a ver si nosotros confiamos en Él a pesar que la nevera esté vacía. A ver si nos arrodillamos antes de ir donde mi mamá a tocarle, mamá, no tengo comida, dame algo. Y Dios diciendo, ¿te ves por qué no te lo doy? Porque tú tienes donde recurrir. A su nombre. Pero cuando tú dices, no voy donde mi mamá, ni voy donde el político, ni voy donde el vecino, yo sé a dónde ir, voy a Dios. Dios dice, ahí es que te quiero. Has entendido que yo soy primero y que yo tengo más plata que tu mamá, que el político, que el vecino, soy yo. Usted está aquí. Entonces Dios te está preparando. La pregunta es, o pregúntale al que está a tu lado, ¿para qué Dios te está preparando? ¿Para qué Dios te está preparando? Juan el Bautista, ¿para qué estaba siendo preparado? Para anunciar el camino del Señor. José, ¿para qué estaba siendo preparado? Para gobernar en Egipto. David, ¿para qué estaba siendo preparado? Para ser rey. La pregunta es, ¿tú para qué estás siendo preparado? Gloria a Dios. ¿Sabe? Juan el Bautista, antes de predicar el arrepentimiento, tenía el que vivirlo. Juan el Bautista no podía decir, hacer fruto digno de arrepentimiento si él no estaba arrepentido. Lo que Juan tenía que comprender era que su mente tenía primero que cambiar, para después él transmitir el cambio de su mente a que otros también cambiaran su mentalidad. Mire, esto es tan tremendo que la preparación te da legalidad para ayudar a otros a que sean libres de esa preparación también. ¿Usted está aquí? Yo quiero ser abogado. ¿Sabe quién te dan clase en la universidad? De los abogados. ¿Sí o no? ¿Tú quieres ser médico veterinario? ¿Sabe quiénes te dan clase? Los veterinarios. ¿Usted está aquí? ¿Usted quiere ser una especialidad en medicina, pediatra? ¿Sabe quién te da clase en esa especialidad? No, te la va a dar uno de los indigentes que estábamos ayer, de los habitantes de la calle, perdón. Uno de ellos te va a dar clase. ¿Te la va a dar ellos? ¿Quién te la da? El que ya pasó por ahí. Ese que pasó por ahí. Entonces muchas veces nosotros no entendemos que antes de Dios usarme, primero me tiene que pasar por donde yo voy a ayudar a otros a que pasen. ¿Por qué usted cree que Moisés primero tuvo que pasar él 40 años en el desierto? Para después pasar el pueblo de Israel por ahí. Él primero tuvo que pasarlo. El problema de nosotros es que queremos gloria sin proceso. Queremos conquistar cosas sin sacrificio. ¿Usted está aquí? Y muchas veces estamos formando una generación que por eso se enfoca en las profecías fáciles. Porque yo te puedo decir y profetizar y Dios te va a suplir y tú vas a ser millonaria. Y sí, eres millonaria, pero antes vete a trabajar. Porque te dicen que tú vas a ser millonaria y eso es bueno y Dios te lo puede decir. Pero Dios dice, ¿qué medio voy a usar para hacerte millonaria? ¿O tú crees que va a venir un ángel con 2 maletines de plata a entregártelo? No, Dios va a usar los dones que Él te dio. Dios va a usar la sabiduría que Él te dio. Dios va a usar el talento que Él te dio. Dios va a usar algo. Dios va a usar un medio. Entonces, muchas veces no nos gusta que nos hablen del proceso. Pero antes de entrar a la nueva temporada, Dios primero te va a preparar. Miren. Voy a ir cerrando con esto. Usted dice, yo quiero un carro.
Tú quieres un carro, ok, pero tú no sabes conducir. Entonces Dios primero te da el carro sin tú saber conducir. Y entonces tú dices, yo tengo el carro, pero no puedo disfrutar de la bendición. ¿Por qué? Entonces, antes de Dios darte el carro, a ti te toca aprender a conducir. Es a ti que te toca. Tú tienes que buscar el medio de tú aprender a conducir. Y esa fe te lleva a que Dios te regale tu carro. Asimismo, nosotros sin preparación no podemos disfrutar de nuestra nueva temporada. Y esta iglesia tiene que entender que Dios ya nos preparó. Ahora vamos a disfrutar de la nueva temporada. Por eso es que te quiero motivar. Te quiero motivar, abre tu emprendimiento. Te quiero motivar, avanza. Créele a Dios para hacer cosas que te parezcan locas. Te estoy motivando para que tú hagas aquello que tú dices, yo no podía hacer con mi fuerza. Gloria a Dios. Pues no es tu fuerza la que van a hacer eso, es la fuerza de Dios. Pero ya Dios te preparó. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado desierto? Pero a veces el examen en el desierto se nos olvida. Y cantamos la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Espérate, pianita. A su nombre. ¿Por qué pasa esto? Porque no aprendí de la preparación. Mire, la preparación nos lleva a dos cosas. Número uno, para usted ser idóneo en algo, usted tiene primero, la idoneidad no te la da nadie sin preparación. ¿O no? Si usted va donde un arquitecto que le firme un plano, el arquitecto no le va a decir, yo soy arquitecto empírico. Ah, yo sí sé todo, yo sé todo. Mire, hermano Carlos, yo sé todo más que usted de avión. ¿Y sabe qué le va a decir él? Pero usted no tiene el título. Y como no tiene idoneidad, usted no puede firmar eso. Aunque usted tenga todo el conocimiento del mundo. Porque el título es que avala de que usted está listo y fue preparado para hacer esa función. Nosotros somos idóneos en lo que somos preparados. ¿Cuántos problemas en tu matrimonio has tenido? ¿Cuántos problemas con los hijos, con las amistades? En todo eso Dios te preparó para darte una idoneidad. Hermanos, ¿cómo yo puedo dar consejería si yo tuve 3 divorcios atrás? Vengan, le doy una consejería a los matrimonios. Yo me divorcié 3 veces. No sé si me hago entender. No sé si estamos aquí. Hay personas que quieren llevarte a ti donde ellos nunca han llegado. Enséñame mecánica de avión. Y tú dices, pero yo nunca me he montado ni en un avión. Y tú quieres que yo te enseñe. No, ese tiene que ser el idóneo. Yo no puedo. ¿Sí o no? Mire, es tanto así que Pablo le dice a Timoteo, no busques a cualquiera para que enseñe la palabra. ¿Busca a quién? Personas idóneos que enseñen la palabra. Y esos idóneos, ¿cómo se convirtieron en personas idóneos? Se prepararon. ¿Cuántas veces se le dice a los jóvenes, estudia, prepárate, estudia? Y tú piensas que es una cantaleta y está ahí en TikTok todo el día sin trabajar, sin hacer nada, levantándote a las 12. La mamá te tiene que levantar a las 12 del día. Ven a comer, mijita, porque hay mamás que son terribles. Pero no me voy a meter por ahí. Bendito Dios de poder. Entonces a las 12 del día te tienen que levantar. Entonces tú quieres tener éxito en la vida, no lo vas a tener nunca. Si no cambias ese modo operandi. Tienes que ir a la universidad, tienes que levantarte a prepararte. Y si no puedes ir a la universidad, busca algo en tu mente, prepárate, empieza a estudiar en internet. Hay muchas cosas en el YouTube, en internet, que tú puedes capacitarte con un técnico virtual para aprender, porque el conocimiento es lo que te da grandeza. ¿Está aquí o no?
Entonces, idoneidad es lo que te autoriza para hacer algo que otros no pueden hacer si no tienen esa idoneidad. Y usted está preparado. Con el Espíritu Santo usted está listo. Ahora, lo que usted tiene que creerse, lo que usted es en Cristo. Y que los procesos no te detengan. No, es que yo no quiero estudiar en la Universidad de Panamá porque ahí hacen mucha huelga, pastor. No importa dónde tú estudies. Estudia. ¿Vas a esperar que venga Cristo a traerte $100,000 para tú estudiar? No, estudia lo que tú tengas a la mano. Haz lo que tú tienes a la mano. Pero capacítate, prepárate. Un gran sabio dijo esto: la preparación y la oportunidad algún día se encuentran. ¿A quién Dios va a usar? Al que esté preparado. Hay un trabajo de abogado. Bueno, yo no puedo ir, yo no soy abogado. ¿Sabe a quién se lo dan el trabajo? A los que se prepararon como abogado. Usted, mire, ni siquiera es candidato a que se lo den. Porque para usted ser candidato tiene que mandar su diploma de idoneidad. Y de ahí, de todos los candidatos que mandaron diploma, escogen uno que va a ser el que va a tener ese puesto de trabajo. Los que no son idóneos ni califican para aplicar al trabajo. ¿Sí o no? Pero tenemos una generación que quiere éxito haciendo bailecitos en TikTok. Y viendo TikTok constantemente. Y no, hermano, así no vamos a alcanzar el éxito en Cristo. La preparación es esencial. Usted tiene un llamado, prepárese. Usted quiere alcanzar el éxito en la vida, prepárese. Prepare su mente para ser exitoso. Prepare sus hijos para que sean exitosos. Prepare su familia para que llegue en alto. ¿Sabe? Cuando tú tienes hijos exitosos, la mamá no tiene que estar sacando a cada rato para darle plata. Y usted lo preparó. Y usted le dijo: hijo, yo te voy a enseñar algo que vale más que el oro y la plata. ¿Cuál es? La preparación para que tenga lo que yo tuve. O que llegue más allá arriba. ¿Usted está aquí? Entonces la idoneidad te la da la preparación. Y nosotros necesitamos prepararnos como iglesia para hacer lo que Juan hacía. Anunciar el camino del Señor. Ese es el trabajo de la iglesia. Cristo viene. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Muchas veces peleándonos como perro y gato entre nosotros como iglesia. Teniendo un chisme el uno contra otro en la iglesia. Y Dios diciéndote, ¿sabe por qué pasa eso? No están preparados. Los preparados no ven a los que están al lado ni a los que están atrás. Los preparados ven lo que Dios les mandó a hacer a ellos y eso es lo que van a hacer. ¿Usted está aquí? Pues cuando tú estás preparado, tú dices, no, que yo fui preparado, yo fui entrenado. Mire, usted agarra un atleta y es un atleta. Y el atleta o un boxeador, aunque es boxeador y tiene idoneidad, si va a pelear 3 meses antes de la pelea, tiene que entrenar duro. ¿Usted está aquí? 3 meses antes de la pelea es boxeador, pero 3 meses antes del entrenamiento, miren, porque tiene que prepararse, tiene que saber cómo el otro contrincante boxea, tiene que ver muchos videos para saber los golpes. Eso es una preparación terrible. Incluso hay futbolistas que lo llevan a psicólogos, porque los psicólogos, no sé quién sabe de fútbol aquí, pienso que todos, ¿no? Los psicólogos les preparan la mente para que ganen. ¿Usted está aquí? Usted puede tener todo el físico que tenga y si su mente está en derrota, usted nunca va a ganar. Entonces vamos a entrar en una nueva temporada. ¡Ey, prepárate! Aquí hay personas que Dios hasta de peso nos va a bajar. Nos vamos a preparar. ¿Usted está aquí o no? Nos vamos a preparar. Donde lleguemos vamos a llegar aún con 10 libras menos. Que es que nos vamos a preparar. Queremos tener un cuerpo saludable, hay que pagar un precio. Hay que ir a correr, hay que dejar de comer tantos dulces.
¿Sí o no? Bueno, yo creo que estoy en Júpiter hablando. Quizás es Ángeles que le estoy predicando hoy. Dice que el chicharrón es saludable, ahora dice, ¿no? No sé. Pero los dulces sí nos matan. El azúcar. Y a mí me encanta. ¿Usted está aquí? Entonces, iglesia, nos vamos a preparar para el éxito. Voy a repetirlo. Nos vamos a preparar para el éxito. Yo estoy orando porque aquí no va a haber un carro nuevo. Aquí vamos a ver carros nuevos. Los que menos piensan tendrán carro allá afuera. Nos vamos a preparar. Cuando tú sales de tu casa, tú no te puedes preparar para tener un día terrible. Prepárate para tener un día de victoria. Prepara tu mente. Prepara tus pensamientos. Juan iba predicando, hagan fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué estaba diciendo Juan? Cambien de mente. Porque Cristo viene a decir, ya no te toca a ti hacer las cosas, yo las hice por ti. Cristo lo que viene a decir, en la cruz del Calvario, yo pagué el precio de tus pecados. Ahora vive bajo la gracia, vive bajo la gracia, vive bajo la gracia. Pero prepárate. Si el diablo te ha metido en la mente que tú vas a ser siempre pobre, que tú vas a ser siempre una persona de fracasos, yo vine a decirte algo que dice la Biblia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo vine a decirte de parte de Dios, es que Dios no hace acepción de personas. El Dios que abrió el mar rojo ayer, te lo puede abrir a ti hoy. Él es un Dios de nuevas oportunidades. Pero ¿para quiénes? A ver si estoy enseñando bien. ¿Para quiénes? Para los que se preparan. Tienes que prepararte. Vamos, organiza tu agenda, dedica un tiempo más a la oración, dedica un tiempo más a la lectura de la palabra, empieza cada día a meditar en la Biblia, empieza cada día a hablar con Dios, a tener una relación más íntima con Él. La persona piensa, mire, yo descubrí esto, que está en la Biblia, pero yo lo vi ahora. Yo he predicado mucho de esto. Y he predicado mucho del arrepentimiento, porque aquí predicamos también del arrepentimiento, ¿sí o no? Pero yo descubrí aquí que el arrepentimiento no lo produce el ser humano. El arrepentimiento lo produce solo el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cuál es la herramienta que él usa? La palabra. Es a través de la palabra que el Espíritu Santo va a producir un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Un cambio de mente. No, pastor, yo soy pobre y nací para ser pobre. Quédate con esa mente entonces. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios al pobre lo puede hacer rico. Que Dios al habitante de la calle lo puede hacer un pastor. Que Dios a la prostituta la puede hacer una profeta. Necesitamos cambiar, la mente, prepararnos. Pero si tú tienes una mente de derrotado siempre, una mente de pobrecito, no. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? La mente de Cristo era una mente victoriosa. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y necesitamos comprender que Dios no te llamó siempre para pedir el dolito. Y perdón que diga esto. Dios te llamó para que tú también disfrutes de las fuentes inagotables de recursos que Él tiene para ti. Dios tiene recursos para ti. Él lo tiene. Pero a veces nuestra propia mente y la falta de preparación limita a Dios. Porque Dios quiere entregarnos algo, Dios quiere darnos algo, pero no te lo puede dar si no estás preparado. Y hay preparaciones que duran 1 año, pero hay licenciaturas que duran 4 o 5 años.
y hay maestría. Dios nos prepara. Pero alguno de nosotros ya está listo. ¿Sabe lo que nos está deteniendo? Que no hemos comprendido que el desierto en donde nos encontramos es solamente una preparación. Y Dios preparándote, y yo luchando contra el desierto y amargándome, y Dios diciéndote: tranquilo, que te estoy preparando para la grandeza. Después que tú salgas de este desierto, te darás cuenta que el dinero ya no te domina, que ahora tú te guías por la voz mía, y lo que yo te mande a hacer, haya dinero, no haya dinero, tú lo vas a hacer, porque tus emociones ya no se ligan al dinero. Ya no el dinero que tú tienes en el bolsillo lo que te saca la sonrisa. Ahora es que tú tienes a Dios reinando en tu corazón, y Dios te saca la sonrisa. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que ya estamos un poco cansados, ya nos vamos. Y yo quiero orar por todos aquellos que están viviendo una preparación. Miren, cuando Dios te prepara, recuerda que es para algo. Dios no te prepara para dejarte sentado. Dios te prepara para algo. Puedes decirle al que está a tu lado: es para algo. Dile: Dios te está preparando para algo. Dios te está preparando para algo. Yo no sé si tú estás siendo preparado. Yo estoy siendo preparado. Pero yo creo que la preparación tiene un fin. No es siempre. Tú no vas a estudiar 50 años. Estudiaste 5, 4, ahí llegó. Ahora voy a ejercer la idoneidad que tengo. Amén. Así que vamos a orar. Si puede, tome la mano del que esté a su lado. Padre, te damos gracias. Te doy gracias por permitirnos ser preparados. Te doy gracias porque en medio de este proceso, de esta preparación, oh Dios, he podido ver personas fieles. Muchas veces hay personas que de su boca dicen: soy fiel. Pero cuando llega el proceso, su fidelidad que es probada allí, no es verdad que eran fieles. Pero gracias a Dios, porque yo he visto personas fieles. Y yo sé que mis hermanos también pueden decir: en medio de mi prueba, yo he visto personas fieles. Oh Padre, gracias. Oro, Señor, que le dé fuerza a aquellos que están pasando la preparación. Porque no es fácil. Muchas veces nosotros huimos. Y es con razón, porque a veces la preparación es fuerte. Pero oramos ahora que renueve la fuerza de tu pueblo. Renuévala, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias a Dios. Señor, llena este lugar con tu